Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en esta mañana desde mi casa, su casa, y queremos desearle a todas las madres en este día un feliz día. Espero y las consientan mucho sus hijos, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que sus hijos, ¿verdad?, la llaman bienaventurada y su marido también la alaba, gloria al Señor. Así que déjese querer en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor para que se goce con su familia. Y déjeme decirle una revelación. En la palabra del Señor no hay hombre virtuoso, hay hombre bienaventurado, y al hombre bienaventurado se le dedicó el capítulo, uno de los salmos, el Salmo 1, bienaventurado el varón. Pero solamente el Señor dedicó un capítulo entero para la mujer virtuosa, para describir a esa mujer que es la ayuda idónea y que viene a ser el complemento de su esposo. Ella es la que lo complementa en todo lo que a él le haga falta, ella lo tiene, y viceversa. Gloria al Señor. Es preciosa la palabra del Señor. Él nos ha dejado buenos consejos para que vivamos una vida en armonía en esta tierra. Y ahora vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 31. Vamos a estar leyendo 3 versos de partida. Lea conmigo, capítulo 31 del 1 al 3, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones de delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Gloria al Señor. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Alabamos tu glorioso nombre. Declaramos, Padre, que no hay nadie como tú, y nos acercamos al trono de tu gracia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor del cielo, a quien tú enviaste, Señor bendito, como propiciación por todos nuestros pecados. Agradecemos tu bondad, Señor del cielo. Declaramos que tú eres hacedor de maravillas y que no hay nadie como tú, maravilloso Dios. Pedimos en esta mañana que tu mano de poder bendiga cada hogar representado, Señor del cielo, que tú fortalezcas a cada madre, Señor mío y Dios mío, que seas tú animándola en esta mañana, Señor del cielo, renovando nuevas fuerzas, Señor mío y Dios mío, sobre sus vidas, maravilloso Dios. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Señor. No estamos solas, Señor mío y Dios mío. Te tenemos a ti y tú eres quien va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor mío y Dios mío. Para toda madre soltera, Señor, que no tiene el apoyo de un esposo, fortalécele también en una forma especial. Espíritu Santo, ahora te entregamos el tiempo y pedimos, como siempre, que seas tú nuestro maestro, nuestro enseñador, nuestro consejero, el amigo fiel, el compañero inseparable. Gracias, Espíritu Santo, el tiempo es tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre bueno, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. Dice el título, ¿verdad?, de este capítulo: Josué es instalado como sucesor de Moisés, ¿verdad? Y yo sé que si le pregunto qué ocurrió en el capítulo 30, usted no se va a recordar, por eso yo le voy a dar un pequeño recordatorio en esta mañana. Dejamos en el capítulo 30 a Moisés exhortando duramente al pueblo de Israel. Moisés habló en profecía del triste futuro de la nación de Israel, con detalles. Él expresó las consecuencias que experimentarían al abandonar a Dios. Han llegado por segunda vez al monte Horeb, y ahí Dios renovó su pacto a Moab, gloria al Señor. Han llegado por segunda vez a Moab,
y la primera vez Dios renovó su pacto en el monte Horeb, en el monte Sinaí, y ahora, mis hermanos, una vez más Dios está renovando un pacto con ellos, ¿verdad? Un nuevo principio, el nuevo comenzar, mis hermanos. Y para comenzar de nuevo necesitamos que pactar, mis hermanos. Necesitamos que comprometernos con el Señor de nuevo, ¿verdad? En este capítulo el pueblo se compromete a obedecer los mandamientos de Dios. Y Dios se compromete a ser el que iba a ir delante de ellos para derribar a sus enemigos, ¿verdad? Ahora estudiamos acerca de las bendiciones que trae el guardar la ley del Señor o los mandamientos de Dios. Y hemos dicho una y otra vez, mis hermanos, que guardar la ley no nos da la salvación, ¿verdad? Si por la ley hubiéramos podido ser salvos, Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. En guardar la ley hay bendición, pero la salvación es a través de Jesucristo nuestro Señor. Miramos las consecuencias que vienen a la vida del individuo que quebranta también los mandamientos de Dios. Vimos las bendiciones y también vimos el paralelo, las maldiciones o consecuencias de quebrantar la ley de Dios. También, mis hermanos, vimos en el capítulo 30 este triste día para Moisés, en que el Señor le está mostrando al mismo tiempo en profecía que este pueblo iba a fallar, que eventualmente se iba a entregar a la idolatría y que iba a abandonar estos mandamientos que con tanta diligencia Moisés ha puesto delante de ellos, ¿verdad? Y como consecuencia de abandonar a Dios, esta nación tendría que ir a cautiverio. Pero también Dios en su misericordia, ¿verdad?, dejó la puerta abierta para el arrepentimiento. Si esta nación de ahí de su cautiverio, de ahí donde ellos se encontraran, se recordaban de estos mandamientos y clamaban a Dios, Dios los iba a regresar de nuevo a su tierra. Esa es la promesa que Dios les está dando y miramos su doble cumplimiento, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 24 que después de aquellos días vendrá una gran tribulación y después de la gran tribulación es que Jesucristo recogerá a sus escogidos de los cuatro vientos, ¿verdad? Tenemos que poner las profecías en orden también y esa profecía no se ha cumplido al 100%. Hemos mirado el renacimiento de Israel, que Israel es una nación próspera que ha resucitado, que se está levantando, pero aún no han regresado sus escogidos, como esa profecía del capítulo 30, verso 3 no lo dice. Amén. Ahora, en los últimos versos hablamos de la salvación. Dijimos que la salvación no está muy lejos, mis hermanos, para no poderla alcanzar, ¿verdad? Leímos esos versículos en el capítulo 30, verso 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no lo hará, y no lo traerá y no lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que no lo traiga y no lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pablo, con los años, mis hermanos, él comprendió este verso y nos lo volvió a repetir en Romanos 10, capítulo 13, y también nos dijo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa raza, no importa cultura, no importa nación, pedigrí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No está lejos, mis hermanos, para que lo usemos como excusa. ¿Quién no lo irá a traer? No está al otro lado del mar, no está en el infinito, mis hermanos, está a una oración de nuestra boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si en fe declaras que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, lo resucitó, serás salvo. Simple como eso, gloria al Señor. Ahora, este es el día de salvación para ti. Haz esa simple oración y tu nombre será agregado en el libro de la vida, gloria al Señor.
Luego Moisés les da a escoger, les dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, y la bendición y la maldición. Mis hermanos, esto es cuestión de escoger. Dios nos dio libre albedrío. Él pone delante de nosotros la vida y nos recomienda ampliamente que escojamos la vida. ¿Por qué el hombre tiende a escoger lo que no es bueno cuando el Señor nos está enseñando el buen camino? Y en esta mañana yo te vuelvo a recordar, escoge la vida para que vivas, gloria al Señor. Ahora en el capítulo 31, Josué es instalado como sucesor de Moisés, gloria al Señor. Dice el verso 31:1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, verso 2, este día soy de edad de 120 años. Este día era el cumpleaños de Moisés. Happy birthday, querido Moisés. Ese día él estaba cumpliendo 120 años. Dice, este día soy de edad de 120 años. Y procede y dice, no puedo más salir ni entrar. Además, esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Lo que está declarando es que no puede más desempeñar el trabajo de sumo sacerdote. Ya le cuesta trabajo entrar al santuario, a ministrar y salir y darle al pueblo el mensaje de Dios, ¿verdad? Además, él ha llegado al final de su carrera, al final de su jornada. Y hablando físicamente, mis hermanos, el trabajo del sacerdocio no era fácil, ¿verdad? El sacerdote tenía que destazar las víctimas, o había un tremendo trabajo físico que tenía que desempeñar el sumo sacerdote. Moisés está diciendo, he llegado a edad de 120 años, ya no puedo más entrar ni salir y ministrar, porque no era un trabajo fácil, era un trabajo físicamente desgastante, ¿verdad? Pero lo pudo hacer porque Dios guardó sus habilidades físicas para que lo hiciera. Ahora, Moisés no pudo introducir al pueblo a la tierra prometida. Esto también es tipología. Moisés es tipología de la ley, ¿verdad? Cuando nos referimos a la ley, decimos la ley de Moisés. Pero vamos a mirar a Josué como tipología de la gracia. Vamos a ver la enseñanza para nosotros, el contraste. La ley no los pudo introducir a la tierra prometida. La gracia los pudo introducir a la tierra prometida, que es Josué, ¿verdad? Es interesante que cuando nos enfrentamos a tipología bíblica, toda la historia del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, de la esclavitud, hasta que llegaron a la lindero, a la frontera de la tierra prometida, es un paralelo con la vida cristiana o con la vida del cristiano, porque también el cristiano ha salido del mundo que representa a Egipto, de una vida de esclavitud. Cuando estábamos en Egipto le servíamos a Faraón, al enemigo, y al salir, mis hermanos, y aceptar a Cristo, comenzamos una vida en el Espíritu. Y hay un paralelo con el pueblo de Israel al salir de Egipto, de la esclavitud. Esta es la vida que Dios quiere que disfrutemos, ¿verdad? La vida en el Espíritu, una vida en libertad, ¿verdad? Una vida plena, una vida en el Espíritu. Y en nuestro caminar cristiano también experimentamos una trayectoria por el desierto. Hemos dicho anteriormente que esto es necesario para el crecimiento del cristiano, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel salió de la esclavitud y pasó por un desierto, así también es necesario que nosotros, que hemos también salido de la esclavitud del pecado, crucemos por un desierto, y todo esto es necesario para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo la primera experiencia con Dios cuando salió por el desierto, y al salir de Egipto comenzó a experimentar las bendiciones de Dios, porque Dios les dio leyes, gloria al Señor. Ahí, en esa trayectoria, el pueblo de Israel miró el poder de Dios. Y al salir de Egipto,
sintió, mis hermanos, también la emoción de recobrar esa libertad y esa relación de nuevo con Dios, gloria al Señor. Y ahí va Dios en medio de ellos, como el Espíritu Santo también está en medio de nosotros. Todo esto era y es parte de nuestro crecimiento, las experiencias en el desierto. Es ahí donde podemos mirar también la obra de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, gloria al Señor. Ahora, todo esto era y es parte de nuestro crecimiento, pero últimamente nos lleva al Jordán. Tanto a los israelitas como los sacó de Egipto, los llevó al Jordán, así también como a nosotros, mis hermanos, salimos del pecado y eventualmente terminamos en el Jordán, gloria al Señor. El Jordán es el bautismo. Llegamos al momento de comprometernos con Dios como el pueblo se comprometió en Horeb y como ahora se volvió a comprometer allí en Moab, gloria al Señor. El Jordán es el bautismo o la muerte en la carne. No muerte física, muerte al programa de la carne, gloria al Señor. Hacer morir al viejo hombre, hacer morir lo terrenal, hacer morir todas las pasiones desordenadas. Eso es lo que significa el bautismo para nosotros. Tomar ese paso de fe y decirle, Señor, en este día yo me comprometo a sepultar al viejo hombre para que el nuevo que salga del agua salga un hombre nuevo, gloria al Señor. Yo renuncio a mis ambiciones en la carne y a mis deseos carnales para seguir y obedecer a Jesús completamente. Eso es lo que se hace, mis hermanos, cuando nos bautizamos. Por eso este acto no se debe de tomar a la ligera. Debe de haber enseñanza, debe de haber aprendizaje, mis hermanos, antes de tomar este paso de fe. Cuando llegamos al Jordán, cuando llegamos a ese momento de decidirnos entera y completamente de seguir a Cristo, renunciar a nuestras ambiciones para vivir para Jesús, ¿verdad? Ahora, esto es cuando llegaste a una madurez o a un crecimiento espiritual, cuando tú decides bautizarse, cuando ya comprendiste lo que Dios hizo en tu vida, te sacó del Egipto, del mundo, de la esclavitud, y te llevó al Jordán, donde tú estás haciendo tu voto con el Señor de hacer morir lo terrenal y vivir para Cristo, gloria al Señor. Ahora, quiere decir, me estoy graduando del capítulo 7 de Romanos, ahí es donde nos habla de la vida en la carne, y me estoy moviendo al capítulo 8, donde habla de la vida en el Espíritu. Es en realidad lo que estás haciendo cuando te bautizas. Dice Pablo ahí en el capítulo 7, verso 18, ¿verdad? Cuando él exclama, miserable de mí, eso lo hace en el capítulo 7. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto éramos nosotros, mis hermanos, cuando estábamos batallando todavía con la carne. Pero los convertidos somos los del capítulo 8. Hemos salido del capítulo 7 para entrar al capítulo 8, que dice 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es para nosotros, mis hermanos. La ley de Cristo nos ha librado del pecado. Al pueblo de Israel, el Señor los había sacado de la esclavitud, los había llevado a un compromiso para que ahora vivieran una vida también en el Espíritu, guardando los mandamientos de la ley. Capítulo 8 termina con estas gloriosas preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta que nos graduamos de la vida de la carne para vivir una vida en el Espíritu, donde no importa lo que ocurra, usted está comprometido con Dios? Y esto es un paralelo con el pueblo de Israel, mis hermanos. Dios los sacó de la esclavitud, los hizo pactar con Él, les dio mandamientos para que vivieran una vida suprema, la vida en el Espíritu, la vida que Dios desea que todos vivamos, pero desgraciadamente fallaron, ¿verdad? Está aquí Moisés hablándoles de cómo Dios quiere que caminen, sin embargo, ¿verdad? Sabe que van a fallarle al Señor. Ahora, esto lo podemos declarar el capítulo 8 cuando hemos crucificado al viejo hombre para entrar a la vida gloriosa del capítulo 8, la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y en medio del capítulo 7 y el capítulo 8 está el río Jordán. Es el momento en el cual nos decidimos al bautismo, gloria al Señor. La muerte del hombre viejo que crucificamos con Cristo, así vivir la vida gloriosa en el Espíritu. Ese es el compromiso, espero lo haya comprendido. Una vida de bendición, de paz, de gozo que alcanzamos en el Espíritu a través de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hablando de la tipología, porque usted se preguntará por qué la hermana se fue por ese lado o se salió, ¿verdad? Hablando de tipología, Moisés representa a la ley. La ley no podía llevarlos o introducirlos a esta vida en el Espíritu. La ley tampoco puede traerte a esta relación con Dios, a esta gloriosa vida de victoria en Cristo Jesús. La ley no puede hacer esto por ti, la gracia puede hacer esto por ti. Moisés no pudo introducirlos a la tierra prometida, la gracia, solo Josué. Interesantemente, el nombre de Josué quiere decir, en griego es Jesús, Yeshua. Jesús sí puede introducirte a la tierra prometida. Él es el que nos lleva a la buena tierra. Así como Jesús nos lleva al cielo, así Josué los pudo introducir a la tierra prometida. Moisés, representante de la ley, no pudo, porque la ley no puede llevarte a una vida en el Espíritu, solamente te enseña, como el capítulo 7, dónde estás mal. Pero sin el Espíritu Santo no puedes cambiar. Necesitas entrar a la vida en el Espíritu, que es la gracia, y Jesús sí puede llevarnos a esta vida en el Espíritu. La tipología es que Moisés no podía, pero Josué, que es tipo de Jesús, sí pudo introducirlos a la tierra prometida. Ahora le tocaba este compromiso a Josué, llevarlos a la tierra de bendición, a la tierra donde vivirían una vida agarrados, guardando la palabra del Señor. Amén. Espero hayan entendido ese concepto. Dice el verso 3, Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Moisés está diciendo, hoy es mi cumpleaños, tengo 120 años, yo no podré ir más allá del Jordán, pero, dice el verso 3, Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué, el representante de la gracia, será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y está hablándoles Moisés de historia. Ya habían destruido a estos dos reyes de los amorreos y justamente estaban ahí en la tierra de ellos, listos para cruzar a su destinación final, a la tierra prometida, ¿verdad? Donde Dios les había prometido que irían para tener una vida de libertad,
de prosperidad y de paz. Gloria al Señor. Esa es la vida que Jesucristo nos promete en el capítulo 8 de Romanos, la vida en el Espíritu. Gloria al Señor. Verso 5 dice, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria al Señor. Mire qué palabras tan poderosas y tan alentantes. Jehová irá contigo como poderoso gigante. Él no te dejará ni te desamparará. Gloria al Señor. No te dejará huérfano. Gloria a Cristo Jesús. Él va delante de ti para protegerte, para darte la victoria, para guardarte. Gloria al Señor. Y Moisés les está diciendo, yo los traje hasta donde Dios me permitió, mas de aquí en adelante no puedo cruzar, será Josué el que los lleve, pero el Señor estará con él. Y más adelante le dice que así como estuvo con Moisés, así también estará con él. Gloria al Señor. Ahora Josué será inaugurado, él será el líder, el que tome el lugar de Moisés. Moisés está llegando al final de su carrera y en realidad al final de su jornada, porque vamos a mirar que el Señor le da su día de muerte también. Gloria al Señor, llegó a su retiro, pero él no tendrá muchos días para sentarse en la playa y tomarse su coco, mis hermanos. Él llegó al final de su jornada y el Señor le dice que suba a cierto monte donde él va a morir, ¿verdad? Donde va a entregar su privilegio, ¿verdad? Es el último mes, en realidad estamos hablando de Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley, es en sí el último mes de Moisés, ¿verdad? Y él está dándole gloriosas instrucciones al pueblo de Israel. Y como segunda ley, mis hermanos, nosotros hubiéramos pensado que no íbamos a encontrar enseñanza fresca. Sin embargo, hemos encontrado cosas preciosas en la segunda ley, ¿verdad? Que no habíamos visto en la primera ley. Gloria al Señor. Dice el verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desampararás, no temas ni te intimides. Mire, 2 veces le repite el Señor o Moisés lo mismo a Moisés. Gloria al Señor. Y lo está haciendo delante de toda la congregación, ¿verdad? La fidelidad se premia, mis hermanos. Josué fue un excelente compañero, amigo, ayudante de Moisés por 40 años. Por los años en los cuales también Moisés fue llamado al servicio de Dios, también Josué estuvo fielmente ahí sirviendo a Moisés. Y ahora su fidelidad está siendo premiada. Se le está dejando el cargo a Josué, pero también se le está dejando la promesa de que Dios iba a ir con él para ayudarle. Gloria al Señor. Moisés no lo hizo a un lado, mis hermanos, no dijo, ya no te necesito. La fidelidad se premia, lo premió. Gloria al Señor. Verso 9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Note usted esto, Moisés escribió la ley. Esto es para todos aquellos eruditos teológicos que debaten todavía, ¿verdad?, que no fue Moisés el que escribió estos libros de la ley. Aquí dice claramente, y escribió Moisés esta ley. Fue Moisés el que la escribió, mis hermanos, porque por ahí usted va a escuchar que nadie sabe quién la escribió. Aquí la palabra del Señor está declarando, Moisés fue el que escribió este libro. Más adelante, Moisés es el
Josué es el que lo completa, porque obviamente Moisés no puede testificar de su muerte, ¿verdad? Y vamos a mirar que Josué escribe cómo el Señor fue que sepultó a Moisés o cómo hubo un debate por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Pero la ley o el Pentateuco fue escrito por Moisés. Y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Cada 7 años en el año de la remisión. El año de la remisión era, mis hermanos, el año donde se le daba libertad a los esclavos, ¿verdad? Ese iba a ser el año de la remisión, cada 7 años. Era el año también en el cual se le dejaba descansar a la tierra. Se trabajaba por 6 años, el año 7º se dejaba sin trabajar. Este era el año de la remisión. Ahora, era también este año 7º en el cual se perdonaban las deudas de préstamos. Pero esto solamente era para los hijos de Israel. Sus hermanos perdonaban a sus hermanos, no era para los extranjeros. Cada 7 años el pueblo de Israel tenía que leer esta ley al pueblo para prevenir la apostasía. Cuando el pueblo estuviera una vez resbalándose de la mano de Dios para entregarse a otros dioses paganos, esta ley se tendría que leer con el propósito de volverlos de su apostasía, volverlos a Dios. Mire cuántas cosas hizo Dios para que no abandonaran su pacto, y sin embargo vamos a mirar que así fue, lo abandonaron tristemente, ¿verdad? Ahora dice el verso 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Cada 7 años se tendría que reunir al pueblo, mis hermanos, grandes y pequeños, hombres, mujeres, extranjeros, para recordarles esta ley con el fin de que se volvieran a Dios y que los pequeños, los que no habían experimentado esa trayectoria por el desierto o no habían visto las maravillas de Dios, aprendieran también a temer a Dios, y esta fe tendría que pasarse de generación en generación. Sin embargo, vamos a mirar que fallaron en pasar su fe a sus generaciones. Y yendo a Esdras, mis hermanos, podemos mirar que después del cautiverio, cuando fueron repatriados, regresaron a Jerusalén, ahí escombrando, ¿verdad?, la gran montaña de escombros que había en esa ciudad, encontraron también la copia de la ley de Dios, y Esdras les leyó la ley a todo el pueblo, ¿verdad? Reunió también en la plaza a grandes, pequeños, niños, ¿verdad? Y cuando les explicaba la palabra, causó a la gente que se compungieran de corazón. Comenzaron a escuchar la ley que Moisés les había dicho que no podían dejar de leer cada 7 años. La volvieron a leer y descubrieron que ellos eran culpables de haber ido en cautiverio, que la razón por la cual fueron a cautiverio fue porque abandonaron la ley de Dios, porque no la leyeron como Moisés le dijo, porque no la ejecutaron como Moisés la dijo, porque dejaron de enseñárselas a sus generaciones. Por eso terminaron en cautiverio. Ahora regresan del cautiverio, encuentran la ley,
la vuelven a leer y la gente se compunge de corazón, y ahí escuchando a Esdras leer la palabra desde la mañana hasta en la noche, la gente lloraba de arrepentimiento por haber abandonado la ley y los estatutos de Dios, mis hermanos. No podemos abandonar este gran privilegio que Dios nos ha dado de conocer su palabra, de conocer la salvación, mis hermanos, y de que nuestros hijos y nietos se beneficien de este glorioso mensaje de salvación y de perdón de pecados en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así nos ayude Dios, gloria a Cristo Jesús. Ellos fallaron en ejecutar la palabra del Señor y tuvieron que sufrir el cautiverio que Dios les había prometido que sufrirían. Pero para nosotros, mis hermanos, no seamos de duro corazón, recibamos a Jesús como nuestro dueño, Señor y Salvador. Y Jehová dijo a Moisés, verso 14, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Esto era algo personal, gloria al Señor. Ya lo había declarado delante del pueblo que Josué iba a ser su sucesor, que él los llevaría al otro lado del río. Ahora Dios le dice, aparta a Josué y tú y vengan al tabernáculo para que yo le confirme, gloria al Señor, para que él lo declare el sucesor de Moisés, gloria al Señor. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Esta era la sentencia de muerte de Moisés. Pero démonos cuenta, mis hermanos, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Un fin, dice la palabra del Señor, está establecido que el hombre muera una vez, ¿verdad? O sea que todos vamos a morir, de 100 mueren, ¿verdad? Solamente Jesús venció a la muerte y 2 personajes después de él, pero de ahí en más, todos, ¿verdad? Pasaremos por este día, ¿verdad? Y dice, tú vas a dormir con tus padres. Este es el concepto de morir, dormir, gloria al Señor. Pero él va a descansar, él ha trabajado aquí arduamente, pero va a descansar con sus padres, gloria al Señor. Y este pueblo se levantará, miren, le está diciendo, tú vas a morir. Este es tu fin, no vas a cruzar, no vas a mirarlo, pero le está el Señor avisando. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que ha concertado con él, que he concertado con él. ¡Wow! Triste noticias para Moisés, ¿verdad? La gente se entregaría a idolatría, dice el Señor, y me dejará e invalidará mi pacto que yo he concertado con ellos, ese pacto que hice en Horeb y ese pacto que ahora he hecho en Moab, lo invalidarán. Pronto le dejarán por completo al Señor e irán en pos de dioses con D minúscula, ajenos, los dioses de las naciones que quedaron ahí como tropiezo para ellos. Esto es cometer apostasía, mis hermanos, cuando abandonamos al verdadero Dios y vamos tras los dioses de las naciones, los dioses paganos, los ídolos, es cometer apostasía, abandonar al verdadero Dios, ¿verdad? Este es un momento, este en sí es un lamento de Dios. Dios está lamentando por lo que el pueblo de Israel va a hacer. Me van a abandonar a mí, gloria al Señor, e irán tras el palo y tras la piedra. Y vamos a mirar en el siguiente capítulo lo que es un ídolo. Dice, el que le sacrifica un ídolo, a un demonio le sacrifica, ¿verdad? Un ídolo no es nada. Dice el verso 17,
y se encenderá mi furor contra él en aquel día, contra este pueblo. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males, angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. O sea, van a hacerse los locos. ¿Por qué nos están viniendo estos males? ¿Que Dios nos ha abandonado? ¿No está Dios con nosotros? Se harán esa pregunta. Dios le está platicando a Moisés, ¿verdad? Pero todo será por haber abandonado a Dios. Dios esconderá su rostro de ellos y Dios, mis hermanos, lo hizo. Les vinieron calamidades y si leemos en Jeremías, esta fue la razón por la cual fueron presas de los caldeos. Entró Babilonia y los conquistó porque habían abandonado a Dios y Dios volteó su rostro de ellos. Dice ahí en Jeremías capítulo 2, verso 26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Qué dicen a un leño? Mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Llegó el día, se cumplió la palabra que el Señor le está dando a Moisés, en el cual Dios voltearía su rostro. Ellos clamarían a Dios y Dios no los escucharía. Dios les diría, ¿por qué no le piden a sus ídolos? ¿Por qué no le piden a sus santitos? ¿Por qué no le piden a sus escapularios? ¿Por qué no les piden a sus monigotes de yeso que no pueden hacer nada por ustedes? Dios voltea el rostro. Y hay mucha gente, mis hermanos, ¿qué puede hacer por ti la Santa Muerte? En realidad solamente llevarte al infierno, no puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, la gente está poniendo su confianza en los ídolos que no tienen poder. Y cuando te encuentres en calamidad y clames a Dios, también Dios te va a decir, pídele a tu virgencita a ver si puede ayudarte. Pídele a tus santitos, San Juditas, a ver si puede librarte. Solamente hay un Dios verdadero y dice su palabra, porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre del Hijo, yo lo haré. No hay otro mediador. Jesucristo es ese mediador por el cual podemos venir a pedirle favores y a darle nuestra adoración al Padre. Solamente a través de Jesucristo. Olvídese de su idolatría. Es maldición a su hogar, es maldición a su vida, es destrucción a su alma. Pídale a Dios verdadero, vuélvase a Él, gloria al Señor, porque si no también usted entrará en cautiverio, cautivo del diablo, porque todo aquel que le sacrifica a un ídolo, a un demonio le sacrifica. Así nos ayuda el Señor a mantenernos firmes con nuestra mirada en nuestro Hacedor, porque ellos ya le estaban diciendo al palo y a la piedra, mi Padre eres tú. Y así hay muchos hoy diciéndole a la Virgen, mi madre eres tú. No es su madre, fue la madre, María fue la madre de Jesús, no la suya. Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro Padre. Tenemos Padre, a Él tenemos que venir en el nombre de Cristo Jesús a honrar, a bendecir, a venerar, gloria al Señor. Ahora pues, escribíos este cántico
y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos. Ahora el Señor le está pidiendo a Moisés que componga un canto. En un día Moisés va a componer este canto. Y para poder entender el concepto, mis hermanos, nosotros sabemos que la cultura hispana hace corridos. Y en un corrido pone una historia de algún evento o algún acontecimiento, ¿verdad? Antes tenían sentido, ahora puro narco, pero habla de una historia. Y cuando la gente la canta y la repite, se recuerda de ese acontecimiento. Ahora el Señor le está diciendo, Moisés, componte un cántico donde lleve la historia de este pueblo, para que cuando lo canten se recuerden también de las advertencias de Dios, se recuerden también de la palabra de Dios. Esta era la tarea para Moisés, dice, ponlo en boca de ellos, o sea que todos lo canten. El cantito de Moisés iba a pegar duro entre la nación de Israel, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Vemos a Moisés como compositor, lo hemos visto como el dador de la ley, como profeta, como sumo sacerdote, pero ahora lo vamos a ver como compositor. Tenía que componer este canto y enseñárselos al pueblo, tenía un día para enseñárselos al pueblo, gloria a Dios. Ahora, esto de componer música en realidad viene de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Porque a veces el Señor me ha dado cantos en sueño y lo escucho glorioso y es algo único, pero al siguiente día no me recuerdo, entonces no me dio el don de componer, gloria al Señor, ¿verdad? Pero el capítulo 32 que vamos a estudiar la siguiente semana es en realidad el cantito de Moisés, es algo precioso, lo vamos a estudiar y ahí el Señor les está advirtiendo. Este canto es lo que se llama un acróstico. ¿Y qué es un acróstico? Definición es una composición poética o normal en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una locución Por extensión se llama también acróstico, ¿verdad? Esa palabra. O sea, digamos la palabra mamá, ¿verdad? Y de ahí usted va a sacar mamá, la más bella, y luego busca la A, y ese es el acróstico, ¿verdad? Cuando da mamá para allá o mamá para abajo y usted compone un verso enfrente. Eso es lo que iba a hacer Moisés, pero Moisés iba a usar el alfabeto de Israel para componer ese canto. So, podemos mirar un acróstico en el cántico de Moisés, están las palabras del alfabeto de Israel: alfa, beta, gamma, delta, el, if, y así sigue el alfabeto hebreo, que todavía no me lo sé, pero estoy trabajando en eso, gloria al Señor. Dice el verso 20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Mire lo que Dios está diciendo. En la prosperidad, mis hermanos, se dedicaron a su carne, se dedicaron a divertirse, se dedicaron a ellos mismos y se volvieron a dioses ajenos y les sirvieron, y esto provocó la ira de Dios. Dice, y me enojarán e invalidarán mi pacto, porque cuando abandonamos a Dios y ponemos nuestra mirada en lo que nos sirve, hacemos enojar a Dios, la ira de Dios. Verso 21 dice, y cuando les vinieron muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Se los dije, les dirá el Señor. En este canto está lo que ocurriría.
y no pusieron atención, se olvidaron del canto también. Pasó de moda, en pocas palabras. Ya no lo cantaban, ya no lo escuchaban. Dice, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzcas en la tierra que juré darles. Dios conoce el principio del fin. Dios ya miró nuestro principio y Dios ya miró nuestro fin. Él ya sabía lo que más adelante iban a hacer. Ahora, un canto tiene un gran impacto en nuestras vidas. Un canto nos recuerda un lugar, una persona, una época, una situación. Y la música no es mala. Dios la diseñó para alabanza de su gloria, para recordarnos ciertas cosas. Esto lo estamos viendo aquí, un canto para recordar la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero Satanás, ¿verdad?, pervirtió la música. Y ahora escuchamos cierta música que no nos dirige en lo absoluto a Dios, ni a una situación, ni nos trae recuerdo. Simple y sencillamente habla de cosas destructivas que no edifican. Por lo cual tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque Satanás ha pervertido la música y aún en la iglesia se ha metido con ciertos ritmos que no exaltan a Dios, sino que le rascan la comezón a nuestra carne. Ritmos que no son para adorar a Dios y para traerle gloria a Dios y traerle placer a Dios. Pero aquí le está diciendo a Moisés, hazte un canto diseñado para que el pueblo de Israel recuerde, ¿verdad?, le sirva de testimonio, dice, le sea por testigo, por testimonio de lo que yo les estoy diciendo hoy. Ese canto será un testimonio de lo que yo estoy prediciendo que ocurrirá si abandonan mi ley. Gloria al Señor. Este canto tenía que alcanzar popularidad. Todo el pueblo de Israel lo tenía que cantar. No tendría que pasar de moda, pero con los años pasó de moda. Y vamos a estudiar este cántico el próximo capítulo, un cántico muy interesante. No se lo pierda, mi hermano. Gloria al Señor. Ahora, orden de guardar la ley. Me faltó el 22 y 23, gloria al Señor, que dice: y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Este es Dios hablando, ¿verdad? Y yo estaré contigo. Y como le dije, es tipología. Moisés es tipo de la ley. La ley no nos puede llevar al descanso completo en Jesús, en Dios. Josué es tipo de la gracia. Su nombre, Josué, en griego es Jesús, y Jesús significa Salvador. El Salvador sí nos puede llevar a ese descanso en la gracia. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora Moisés está diciendo: yo no podré introducirlos, Josué podrá introducirlos. La ley no te puede llevar, Jesús te puede llevar a la vida eterna. Gloria al Señor. Y continuamos con el 24, dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que lo llevasen al arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión, ya Dios se la había revelado, y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Y esto es algo que continuamente también nosotros debemos
de recordarle a nuestros hijos. Ahora nosotros estamos vivos y ya vemos que muchos hijos no quieren nada con Dios. Moisés está diciendo, ustedes son mis hijos espirituales, no me he muerto, todavía estoy en medio de ustedes y veo su rebelión, cuanto más cuando yo me muera. Y esta es la preocupación de nosotros como padres de familia, que mientras estamos aún en esta tierra, mientras no nos hemos muerto, les hacemos énfasis. Yo le he dicho más a mi hija que a mis hijos, ya que ella tiene una gran influencia buena influencia sobre sus hermanos, cuando yo no esté, asegúrate que tus hermanos, que tus generaciones sirvan a Dios. Esta verdad tenemos que pasarla a nuestras generaciones, porque un día nosotros también vamos a pasar y otros tomarán nuestro lugar, y que ellos mismos no se olviden de este pacto de Dios. Moisés está diciendo, todavía no me muero y ustedes ya están mostrando su rebeldía. Y ya Dios se lo había mostrado, que el pueblo de Israel iba a ser rebelde. Y hoy en día muchos padres todavía están aquí, pero sus hijos ya están mostrando su rebeldía. No quieren nada con el Dios de sus padres. No quieren nada con Jesucristo, y somos la segunda generación, la primera generación. Y no quieren nada con Dios. Tenemos mucho trabajo, padres de familia, madre de familia. Muchas mujeres han hecho el bien, pero si tú le enseñas a tus hijos esta palabra, tú sobrepasas a todas. Enseña la palabra a tus hijos. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y habladle en sus oídos estas palabras. Y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Esto debió de ser difícil para Moisés. Pasó 40 años de su vida ministrando fielmente la palabra de Dios, exhortándoles y sobre todo dándoles ejemplo del servicio a Dios. Y aquí está Moisés, hasta cierto punto se siente fracasado. Tanto trabajo que he invertido en esta nación para que finalmente se entreguen a la idolatría y vayan en cautiverio. Debió de haber sido un día triste para Moisés. Mis hermanos, yo también tuve un tiempo en el cual estuve dando la palabra del Señor a los jóvenes, y empezamos a mirar los desordenados, que ya se fuiste con el novio, que ya está embarazada, y se siente usted mal, porque dice, yo he estado invirtiendo tiempo, les he estado hablando la palabra, les he estado advirtiendo de los peligros del mundo, y sin embargo, de todas maneras, muchos de ellos escogieron el mundo y siguen en el mundo. Pero de todas maneras, mis hermanos, Dios no nos va a premiar por el resultado, sino por nuestra fidelidad en dar la palabra. Al Señor Dios no lo premió, al Señor no premió a Moisés por los resultados, porque los resultados que estamos leyendo aquí no van a ser buenos, sino lo premió por su fidelidad. Porque por esos 40 años no desistió de darles la palabra de la ley, de encaminarlos al servicio a Dios. Sin embargo, ellos deciden. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha dado la libertad. He aquí Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, bendición y maldición. Nosotros escogemos porque Dios nos ha dado a escoger. Yo le doy en esta mañana la información, mi hermano, con mucho gozo, pero a usted le corresponde ponerla por obra o ignorarla, ¿verdad? Y yo descanso en el Señor,
que yo estoy haciendo su voluntad. Gloria al Señor. Verso 30 dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Así que si usted quiere escuchar las palabras de este cántico que aquí promete el Señor que le iba a dar a Moisés, sintonícenos el próximo domingo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, amado Dios, agradecemos tu presencia, agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu amor, Señor, porque en tu amor y tu misericordia aún nos hablas, Señor del cielo, aún nos exhortas, aún nos recuerdas, Señor mío, Dios mío, dónde está la salvación para que nos volvamos, Señor del cielo. Gracias por tu palabra, bendice a tu iglesia entera, Señor, ahí donde se encuentre, a cada familia representada, maravilloso Dios, sé propicio, Señor del cielo, bendice tu palabra y hazla producir fruto en nuestros corazones, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Feliz Día de las Madres y que el Señor les regale una gloriosa semana. Bendiciones.